simplemente hacer como una especie de recorderis de lo que hemos estado viendo. Romanos capítulo 1, un capítulo muy rico en enseñanzas, un capítulo que nos muestra, por así decirlo, el corazón de Pablo, una carta también o el libro de Romanos, que tiene una estructura desde luego y tiene un saludo, unas explicaciones personales, unos motivos del apóstol Pablo de visitar Roma, y en ese sentido, en el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, o el apóstol va a hacer una presentación del Evangelio en miniatura, por así decirlo. Hay pasajes, como usted puede revisar en la palabra de Dios, que son como el Evangelio en miniatura, el Evangelio contenido. Y uno que me viene a la mente en este momento es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez es un versículo corto, pero que tiene una profundidad extraordinaria y que nos viene a hablar del Evangelio. Asimismo, en el versículo 16, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a hablar precisamente del Evangelio, de que Él no se avergüenza del Evangelio porque Él nos da el significado. El Evangelio es ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y que en el Evangelio la justicia de Dios se revela o se manifiesta, se pone evidente por fe y para fe. Entonces es un Evangelio también en miniatura. Pero luego de exponer el Evangelio, el apóstol Pablo en el versículo 18 precisamente nos va a mostrar acerca de la ira de Dios, el concepto de la ira de Dios, pero va a iniciar tratando en el tema del Evangelio, va a iniciar tratando con el gentil, va a iniciar a tratar con el griego y le va a indicar cuál es su condición culpable. Le va a indicar que ciertamente por ser gentil, por no tener un conocimiento del Antiguo Testamento, no quiere decir que por ese motivo ya está excusado y en el día del juicio simplemente se va a levantar y decir, yo no sabía. No, el Señor por eso pone de presente que la creación es una evidencia manifiesta para que los hombres se vuelvan y conozcan al Dios vivo y verdadero, y luego precisamente a su Hijo, a quien Él ha enviado. Pero el corazón del hombre es tan perverso, y ahí nos lo va a mostrar, que viene a degradarse primero con la idolatría, a formar imágenes de hombres, de aves, de reptiles, de cuadrúpedos, como lo dice ahí, pero luego no termina ahí con ese estado de idolatría, de adorar lo que no es Dios, de adorar lo falso, sino que se va a pervertir más en cuanto a la parte sexual. Hay una inmoralidad sexual tanto en hombres como en mujeres, homosexualismo, lesbianismo, pero la cosa no se queda así, sino que ahí vamos yo creo, a retomar un poco esos versículos, el listado de los pecados que se nombran ahí, pero el punto es que por qué llega esa degradación moral y esas tinieblas espirituales tan grandes el ser humano, precisamente por haber decidido no glorificar y no dar gracias a Dios, no querer acercarse a Dios. Entonces Dios les entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces quisiera invitarlos, apreciados hermanos, vamos a ir ahí a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo, versículo 28. Versículo 28, vamos a hacer la lectura. De pronto hay inquietudes en esta parte y ya daré la palabra a los hermanos. Simplemente hacer la lectura. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Ya son pocos versículos y dice así, Romanos 1, 28. Y como ellos, Romanos 1, 28 dice, y como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, hermanos, queda abierta la intervención de los hermanos. Como ya saben, pueden participar, hermanos, levantando su mano por cualquier medio, sea en el chat, sea en la mano, o activando su cámara y alzando la mano. Pero si es bueno también, hermanos, que escuchemos a los varones que ya tienen el ejercicio en este sentido, ¿no? Y sigamos aprendiendo de ellos. Entonces ahí estamos en esos versículos y quisiéramos precisamente tener la intervención. La palabra de Dios nos dice que por no tener en cuenta, no aprobar, tener en cuenta a Dios, Dios mismo entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas no convienen? Y ahí está el listado en los versículos 29 al 31, de los cuales yo quisiera el apoyo de los hermanos. De pronto hay en algunas palabras pues son claras, ¿no? Que entendemos el concepto, pero hay otras tal vez que nos generan inquietud. Entonces, para tener el apoyo en ese sentido de los hermanos. Entonces, hermano Luis Emilio, yo le doy la palabra en ese sentido para que usted sea interviniendo. Mi hermano Luis Emilio, entonces puede activar el micrófono, puede activar la cámara. Muchas gracias, mi querido hermano. Buenas noches para todos los hermanos. Muy bien, hemos visto a partir del versículo 18 del capítulo 1 de Romanos cómo Dios también tiene ira contra toda la maldad del hombre. Pero vemos también cómo Dios ha manifestado que el hombre no tiene excusas, pero tenemos que hablar del tiempo presente. Dios ha manifestado a través de la creación, a través de las Sagradas Escrituras. Dios habla claro y fuerte a nuestras conciencias, pero también nos ha hablado y se ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús es la máxima revelación de Dios. Pero hoy, tanto paganos o gentiles, moralistas, judíos, todos se fueron, se desviaron, no aprobando a Dios. Aquí en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y siguen las consecuencias de este desvío. Así es como el hombre en su egolatría, porque quiere hacer lo suyo, quiere mantener su ego, quiere justificarse a sí mismo. Entonces desciende a lo más bajo, se va a la idolatría, comenzando
por la adoración al mismo hombre, imagen a semejanza de hombre, también a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles. Se fue en picada, se corrompió el hombre. Ahora, sobre esta parte de la idolatría, nuestro hermano Fabio había hecho la pregunta en Números 21, capítulo de los versículos 4 en adelante. Y allí vemos de que el pueblo de Israel también en el desierto, habiendo visto tantas maravillas al ser sacado de Egipto hacia la tierra prometida, tantos milagros extraordinarios del Dios vivo y verdadero. Sin embargo, cuando Moisés es llamado por Dios para recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí, se hicieron ese becerro, ese ídolo. Y luego murmuran contra Moisés y contra Dios, que para qué los habían sacado para morir en ese desierto, que no había pan ni agua y que tenían fastidio de un alimento que Dios les había proporcionado, que era el maná, símbolo, obviamente, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios trae disciplina para este pueblo. Trae unas serpientes ardientes que morían el pueblo y mucho pueblo murió por la mordedura de estas serpientes ardientes venenosas. Pero al fin reconocieron de que habían pecado y rogaron a Moisés para que orara a Dios, para que quitara esas serpientes ardientes de allí, para que no continuara la mortandad del pueblo. Y es así como Jehová el Señor ordena a Moisés de que se haga una serpiente metálica, una serpiente de bronce. Desde ya tenemos que decir que esta serpiente de bronce es una figura de nuestro Señor Jesucristo, levantado en la cruz del Calvario. Esa serpiente tenía que ser levantada en un asta, en una vara, bien alto. Esa vara, ese asta, como la de una bandera, pues es tipo también de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El hecho que sea de esta serpiente nos habla de juicio. Nuestro Señor Jesucristo recibió todo el juicio divino en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y así como Dios trajo esta salida, el pueblo pues tenía que mirar a esa serpiente que estaba puesta en alto. Y todo aquel que miraba a esa serpiente y que había sido mordido por alguna serpiente quedaba sano instantáneamente. Bien, trajo el Señor la salida para este problema de la muerte del pueblo por la mordedura de las serpientes. La pregunta aquí es, ¿quién era que sanaba? ¿Era la serpiente de bronce o era la fe en Dios? Era la fe en Dios la que sanaba, no la serpiente. La serpiente de bronce no es licencia para que el mundo idólatra tenga excusas para seguir con sus ídolos, de ninguna manera. El pueblo seguía quemándole incienso a esta serpiente metálica, a esta serpiente de bronce. Pero vemos en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, versículo 4, hablando de este buen rey Ezequías. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, cosa de metal.
Entonces, el pueblo lo había tomado como una especie de ídolo a esta serpiente de bronce. Así que no, eso no, este pasaje no autoriza para la idolatría. Vemos acá en 1 Corintios capítulo 10 y versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor. ¿Qué digo, pues? Es la pregunta. ¿Que el ídolo es algo? ¿Qué dice usted? ¿Un ídolo es algo? No, un ídolo no es absolutamente nada, es pura vanidad, es algo muerto, obra de manos de hombre. Lo mismo que cualquier pedazo de madera o de cualquier otro material. O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. ¿Es algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Tiene algún valor delante de Dios? Nosotros como creyentes en Jesucristo, que el Señor nos sacó de la mentira a la verdad, sabemos de que eso no vale absolutamente nada. Sin embargo, el idólatra religioso piensa que al hacerle una fiesta a un ídolo, al hacerle fiesta y sacrificios y cosas por el estilo, rezarle inclusive, piensan que están dando culto a Dios. Y ese es el error. No, señor, eso nunca Dios acepta esa mezcla de adoración a ídolos pensando que lo hacen a Dios. ¿Es a Dios o a los ídolos? Pero el verso 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Decirle a un idólatra que está rindiendo sacrificios o presentando sacrificios a los demonios, pues le disgusta. No importa que se enoje con Dios, pero no se enoje con nosotros. Porque la palabra del Señor es clara. Los sacrificios a los ídolos son sacrificios a los demonios. Y el Señor no quiere que los creyentes nos hagamos partícipes con los demonios. De ninguna manera, nada que ver con culto a los ídolos. Tiene que haber una separación completa, ¿sí? Así puede ser con nuestros parientes y amigos muy queridos. De pronto en algún velorio, qué sé yo, cualquier acto de esto, ¿no? Hoy en día, donde están los ídolos, el creyente nada tiene que ser ahí. No nos hagamos partícipes con los demonios. Ahora, en el capítulo 3 de Juan, nos dice la palabra del Señor, el versículo 14, hermoso pasaje. ¿De qué está hablando el contexto? El contexto inmediato anterior está hablando del nuevo nacimiento. El Señor acababa de hablar con Nicodemo. Aquí le está enseñando en cuanto a lo que se requiere para nacer de nuevo, para ser una nueva criatura. Fue nuestro Señor Jesucristo mismo que citó a Números 21 del 4 en adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Con qué fin? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente. El Antiguo Testamento está lleno de tipos, sombras y figuras. Y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, se cumplieron estas sombras, tipos y figuras. Entonces, así como el maná era un tipo del Señor, también esta serpiente era un tipo del Señor que iba a ser levantado en una cruz. Nuestro Señor Jesucristo sí, Él es el que salva. Nosotros todos, así como el pueblo de Israel fue, gran parte del pueblo fue mordido por esa serpiente venenosa y murió. Nosotros también hoy en día
hemos sido mordidos por la serpiente venenosa del pecado. Esa serpiente venenosa y mortal del pecado, todos. Pero aquí, Dios en su infinita gracia, en su misericordia, ha provisto el remedio. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado un día en esa cruz, muy en alto, suspendido entre el cielo y la tierra, como si no fuera digno ni de lo uno ni de lo otro. Ahora nosotros para ser salvos, para nacer de nuevo, para ser nuevas criaturas, para tener la seguridad de la vida eterna que debemos hacer. Mirar con fe a aquel Salvador bendito que murió, que fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día. Qué remedio tan extraordinario, único, que nunca jamás se va a volver a repetir. No hay otro remedio como ese para tener la salvación. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así dijo el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, sea levantado en esa cruz. ¿Con qué fin? Para que todo aquel que mirare con fe, todo aquel que creyere en el Señor, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muchas gracias, mi querido hermano Jimmy. Gracias, hermano Luis Emilio, porque el hermano nos ha introducido en la pregunta desde ya, ¿no? Que se había formulado con anterioridad. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cómo diferenciar la ordenanza de Dios en hacer una serpiente de bronce, como nos ha leído nuestro hermano en Números 21? ¿Cómo diferenciar la ordenanza de Dios en hacer una serpiente de bronce para sanidad y las imágenes hechas para la idolatría? Ya nuestro hermano nos ha comenzado a dar luces acerca de cómo puede ser el sentido de la respuesta. La serpiente de bronce era un tipo del que había de venir, era un tipo del Señor Jesucristo. Entonces desde ahí ya comenzamos a entender que desde luego no puede haber confusión entre imágenes hechas para la idolatría y una ordenanza dada por Dios que no tenía el sentido de llevar a las personas a la idolatría, sino simplemente era una orden para que obedecieran y fueran sanados, porque esa serpiente de bronce era una figura, era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ha pedido la palabra mi hermano William, a quien le pedimos que active el micrófono, hermano, y si lo desea también la cámara. Mi hermano tiene la palabra, mi hermano William. Listo. Buenas noches a todos. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, entonces en primer lugar vamos a hablar acerca de la pregunta que hace nuestro hermano Fabio, ¿no? La relación de Juan 3:14 con números 21 del 4 al 9. Entonces se puede observar que, pues a mi criterio, suceden dos momentos especiales, dos momentos en los cuales se relaciona con la salvación del inconverso. En el primero, ¿qué sucede? El pueblo peca, Dios derrama ira, envía serpientes venenosas, a que el pueblo se arrepiente, Dios ordena la creación de una serpiente de bronce. Miramos el significado del bronce, que es juicio, entonces es juzgado el pueblo, y la característica más principal era que dice que aquel que miraba a la serpiente de bronce vivía y vivía. Entonces, ¿a qué viene esta situación? La elaboración, el bronce, un asta, la madera, todo está relacionado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo necesario, dice en Juan capítulo 3:14, dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, relaciono dos palabras ahí, necesario. En Números fue necesario
la elaboración o la construcción sí, la creación de esta serpiente para salvar al pueblo del juicio. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dice. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces miramos las dos relaciones que hay. En Números 21:9 nos dice que miraban la serpiente y vivían. ¿Quiénes miraban? El pueblo. El pueblo, solamente una mirada bastaba para ser salvos de un juicio. En Juan, ¿qué dice? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un componente más. No solamente es el mirar, sino también el creer. En Números 21, los israelitas miraban y creían que esa serpiente los iba a salvar del veneno, de la muerte. En el Nuevo Testamento, en Juan 3:16, ¿qué dice? Todo aquel que en Él cree, o sea, mira la cruz y cree en nuestro Señor Jesucristo, tendrá vida eterna. Entonces está relacionado. En ningún momento se puede decir que eso era una forma de idolatría, porque era necesario. Solamente se toma en Números 21 el único suceso donde Dios da la alternativa, da la solución ante un juicio. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario soportó toda la ira, todo el juicio de Dios fue sobre él. En el pueblo de Israel, la ira estaba destinada a los desobedientes, pero ¿qué hace? Fue necesario la construcción de esa serpiente. Y recordemos que hoy en día, ya para relacionarla con Romanos, todo lo que se va en contra de Dios es idolatría. Solamente Dios permite que le adoremos a Él. Y esta serpiente fue tomada después por los pueblos paganos y en griego lo llamaban el famoso Escolapus, que significa la sanación o sanadora. ¿Y qué sucede? Nosotros la podemos ver en todas las ambulancias o cuerpos médicos o el símbolo de la medicina, que es esa serpiente enroscada en un asta. Entonces vemos que ese era el símbolo de sanación. Nosotros, ¿cuál es el símbolo que nos va a identificar como hijos de Dios? La cruz del Calvario. El símbolo que nos lleva a pensar que Cristo es el único que fue a la cruz del Calvario a morir por mí. Pero esto está relacionado con Romanos 1:22, donde dice, cuando Dios manifiesta el poder de Cristo, la obra perfecta en la cruz del Calvario, el hombre que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahí es donde toman esa forma, esa alternativa que Dios dio en un tiempo atrás, la toman como una idolatría. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué dice en el versículo 23? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y miren aquí lo que sucede. Todo lo que se vaya fuera de la mente de Dios es una causa para que el hombre se entregue a sus propios conocimientos, y ahí es donde peca. Y cuando se profesan ser sabios, se hacen necios, ¿qué hacen? Dios, como lo dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y ahí están las consecuencias. Dios mismo los entrega a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Y de ahí, pues no sé si me adelante o algo así, ahí viene, surge una pregunta. Como el hombre hace lo que quiere, el hombre ya cambia su uso natural, entonces viene y tengo una inquietud. ¿Qué pasa con aquellos gobernantes? Por ejemplo, tomemos el caso de Bogotá, donde Claudia López tiene la inclinación hacia afectos hacia su mismo género. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a ella? Que es una gobernante, sabiendo que la palabra de Dios nos dice que nos debemos someter a toda autoridad. Eso era mi aporte.
Ya, hermano William, gracias, gracias por el aporte, por las intervenciones, hermanos que se han hecho y William, gracias por retomar nuevamente, regresar ya a Romanos capítulo 1, versículo 28. Yo creo que ese versículo 28 es clave en el sentido de que nos dice que como el ser humano, como el gentil, no aprueba tener en cuenta a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y vemos cómo es ese listado de los versículos 29 al 31, ¿no? Cómo es la condición del ser humano. Desde luego, si más adelante, bueno, alguien quiere retomar lo de la pregunta, pero creo que han sido claras las exposiciones. La serpiente de bronce es una figura, era una figura de nuestro Señor Jesucristo. Era un acto de obediencia el que tenían que hacer. No tenían que poner su confianza, su fe en esa estatua de una serpiente de bronce, sino tenían que poner su fe en Dios y obedecer lo que Él había dicho. Simplemente para decir eso. Y ahora también regresando ya a Romanos 1:28, ¿no? Y quisiéramos ir mirando como ese listado que tal vez es claro, pero también puede haber inquietudes en algunos conceptos. Yo le doy la palabra a mi hermano Mauricio también, que ha levantado la mano. Entonces, hermano, tiene el audio y puede activar su cámara si así lo desea. Mi hermano entonces puede participar. Pensando, hermanos, en lo que acabó de decir mi hermano William y lo que dijo antes el hermano Luis Emilio. Quisiera pensar en el versículo 28 que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dos palabras que me llaman la atención allí. No aprobaron. Y la otra es Dios los entregó. Dos expresiones que me llaman la atención. La palabra aprobar en el diccionario significa considerar que algo está bien, darlo por bueno, aceptarlo o expresar conformidad con ellos. Y en cuanto al significado, quisiera pensar, mis hermanos, que el ser humano, como no lo, o mejor, no le glorificó a Dios, no lo tuvo en cuenta, hubo un decaimiento de su sentir espiritual, hubo un envanecimiento de sus razonamientos, hubo un entenebrecimiento de su corazón, de su necio corazón, y estando en esa condición delante de Dios, pues lógicamente a Dios no lo van a tener en cuenta para hacer las cosas. No van a pedir el consentimiento de Dios para actuar en su vida, para vivir una vida que a Dios le agrada. No lo van a tener en cuenta. O pensemos, mis hermanos, los que somos creyentes, en nuestra vida pasada, para vivir conforme a lo que a nosotros nos gustaba, le pedíamos permiso a Dios. De pronto considerábamos si lo que yo voy a hacer le agrada a Dios. No es verdad que no. Para nada lo teníamos en cuenta. Pero allí dice, y como ellos no aprobaron, es decir, no estuvieron conformes a los propósitos de Dios, a lo que Dios estaba diciendo o a lo que estaba pidiendo. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo tuvieron en cuenta para actuar, para pensar, para decidir, para hacer sus cosas. Entonces, la segunda parte es, Dios los entregó a una mente reprobada. Las consecuencias de un envanecimiento de los razonamientos humanos, un entenebrecimiento de el necio corazón del ser humano va a traer, por así decirlo, consecuencias muy graves
Para el hombre, para el ser humano, la consecuencia es una mente reprobada. Y algo reprobado es algo que no está aprobado, que no es bien visto, que no ha pasado la prueba que hace Dios, y por eso Dios los entregó. Y la palabra entregar hace referencia a poner una cosa o una persona en poder de alguien o bajo su responsabilidad. Como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó. Es decir, el culpable de que el hombre se pierda y de que haya un decaimiento más espiritual y el hombre se vaya a la condenación, no es culpa de Dios. Dios ha hecho todo lo posible para que el hombre pueda venir a Él, pueda acercarse a Él, pueda reconocer sus pecados delante de Dios y pueda arrepentirse y convertirse. Por eso, al mirar la negativa de aquellas personas, dice que Dios los entregó. Es decir, Dios les dio libertad total para que ellos hagan con su vida lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué? Porque no lo tienen en cuenta a Dios. Y de allí viene la idolatría, y de la idolatría vienen muchas cosas más perversas del hombre. Una mente reprobada es una mente que está en contra de la voluntad de Dios, unos pensamientos que van en contra de los pensamientos de Dios, una actitud totalmente errada que no conviene para ninguna persona que haga eso. ¿Por qué? Porque en últimas, ellos, los que están así, viviendo así, ellos van a mirar al Señor, se van a encontrar cara a cara con aquel que los llamó vez tras vez, advirtiéndoles, y se van a encontrar con aquel que les quiso dar salvación, que les quiso perdonar sus pecados, que cambien de rumbo sus vidas, pero lastimosamente ellos van a sufrir pérdida total, van a irse a la condenación eterna. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios tampoco los tiene en cuenta para que vivan en el cielo. Lastimosamente, muchos han ido por ese camino y se han perdido definitivamente. Si hay alguna persona que aún no es salva, si hay alguien que aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, debe considerar su andar, su caminar. ¿Por qué? Porque un día va a rendir cuentas a Dios y allí no podrá excusarse. El Señor ha dado el medio necesario para la salvación del ser humano, el medio necesario para que todo hombre y toda mujer vengan a Él, llenos de sus pecados, así como están, y entreguen su vida al Señor Jesucristo, al que murió en la cruz del Calvario por cada uno de los seres humanos. Pero pensando también, mis hermanos, en lo que dijeron de la serpiente de bronce, quisiera pensar algo con respecto a la serpiente. Aquella serpiente de bronce fue un mandato de Dios, no fue una invención del hombre. Algo muy distinto, mis hermanos, con respecto a la idolatría. La idolatría nace del corazón perverso del hombre, de ese necio corazón entenebrecido. Nace de los pensamientos vanos y sin fruto del ser humano. Nace la idolatría de un aislamiento total de Dios. Pero en cuanto a la serpiente de bronce, nace de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba necesitando una sanidad física,
pero también una salvación. Cuando las serpientes mordían a cada uno de los seres humanos, de los israelitas que estaban en el desierto, Dios le dice a Moisés que cualquiera que vea a la serpiente será sanado. Me llama la atención y es que aquellos israelitas que eran mordidos, ellos obedecieron a Dios. Fueron mordidos y estaban a punto de morir, pero recordaban quién habló. Dios. ¿Quién mandó? Dios. ¿Quién hizo la estatua? Dios, o por causa de Dios, o él motivó a Moisés para que la haga. Entonces, la serpiente de bronce es un símbolo o un medio de sanidad. La serpiente de bronce no tiene ningún poder en sí misma, sino que cada una de las personas que eran mordidos podían mirar el poder de Dios transformado en la sanación de la mordedura de la serpiente. También puedo mirar allí que ellos tenían fe en Dios, en su capacidad y en el deseo de libertad por completo de la muerte. Ellos iban a morir, pero una mirada de fe a la serpiente de bronce les hacía recordar quién mandó a fundir esa estatua, quién la mandó a izarse y de quién dependía si ellos vivían o morían, de Dios. Y llevándolo a nuestro tiempo, quisiera pensar que esa mirada es un acto de fe de todas las personas. Y Dios, en Juan capítulo 3, versículo 14, nos habla de que nosotros, ya lo dijo el hermano Luis Emilio, pero también quiero reiterarlo, nos habla de que nosotros estamos mordidos por la serpiente del pecado, yéndonos a la ruina espiritual, hacia la condenación, muriendo o yéndonos a la muerte eterna. Pero Dios manda a su Hijo al mundo para que Él sea levantado entre el cielo y la tierra y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando miramos a aquel Salvador que murió en una cruz, estamos mirando que en Él podemos depositar nuestra total confianza para alcanzar el perdón de nuestros pecados, la sanidad, la salvación de nuestra alma, y que Dios se complace en haber enviado a su Hijo Jesucristo para que venga a morir por cada uno de los pecadores y para que en el nombre de Cristo todos nuestros pecados sean perdonados, pero también en Cristo Jesús todo aquel que se arrepiente y se convierte a Él tiene entrada a ese lugar celestial, al cielo mismo, para darle la gloria, la honra y la alabanza a aquel que murió en la cruz del Calvario. Muy distinto es la idolatría a lo que los israelitas hacían con la imagen, la serpiente de bronce. Hubo un caso en que después, y en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, si no estoy mal, esa imagen fue destruida porque los israelitas ya la utilizaron como un medio para rendirle adoración. La idolatraron y eso no estaba en el propósito de Dios. Entonces, Dios no mandó a idolatrar a la serpiente de bronce. Ese es un medio, o como ya lo dijo el hermano Luis Emilio, es una muestra, una figura de lo que venía a hacer el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, morir por cada uno de los perdidos, de los mordidos por la serpiente del pecado, y en Él ser sanados, ser salvados de la ira venidera, ya no para condenación,
ya no para muerte eterna, sino para vida eterna, para que tengamos una nueva vida que es en Cristo Jesús. Gracias, mi hermano Mauricio, por la intervención. Y en este momento ha levantado la mano el hermano Mario Malavé. Entonces, hermano Mario, usted tiene la palabra, puede activar el micrófono para que se exprese, hermano. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo quisiera hacer también un pequeño comentario. Espero, como dicen popularmente, no llover sobre mojado, pero es interesante esa pregunta que había quedado colgada y hay que, como decía nuestro hermano, hay que tener mucha claridad en cuanto al tema de la idolatría. Yo entiendo que la pregunta nace del versículo 23 de esas imágenes que el hombre en su pecado hace. Y debemos tener, hermanos, primero ver los contextos que se estaban o que está refiriéndose el apóstol Pablo en este caso. Hay una clara desobediencia, hay una clara rebeldía del hombre actualmente, y dice que por su rebeldía lo motivó a ser idólatra. Y el Señor nos ayude, porque como creyentes no digo que lleguemos a ser idólatras, pero la rebeldía es una, o la idolatría, es una muestra de rebeldía ante el Señor. Y haciendo también un comentario pues pequeño respecto a la serpiente o respecto a aquel suceso, fue algo aislado, fue una circunstancia que se dio. Nació la serpiente, digamos, viva que picaba o que mordía a aquellos israelitas, nace precisamente de una rebeldía, de una murmuración, de una queja contra el Dios del cielo. Pero la serpiente o el símbolo, la figura que Moisés hace, nace de un arrepentimiento, nace de ese corazón contristado del pueblo diciendo, hemos pecado. Dios vio necesario ofrecerle al pueblo un medio de liberación por aquel juicio que él había dado. Lo que quiero dar a entender es las diferencias claras entre lo que es, digamos, podríamos decir, de dónde proviene la idolatría y ese caso tan puntual de lo que fue la serpiente de bronce. Y también quería como dejar claro, cuando en Juan capítulo 3, no creo exactamente que la serpiente llegue a ser figura del Señor Jesucristo, pero digamos, el evento y las circunstancias por las cuales se dieron la serpiente llega a ser figura del mismo sacrificio de Cristo cuando Él lo menciona en Juan capítulo 3. Había un pecado, había que hacer un juicio, pero ese mismo Dios de misericordia, en medio de ese juicio que estaba realizando, estaba dando también la oportunidad al hombre de ser salvo. El pueblo de Israel tuvo que poner en acción la fe y hoy día el mundo para ser salvo debe poner en acción la fe en aquel que fue crucificado en la cruz en el Calvario. Pero también quería hacer otro comentario respecto a ya más directamente los versículos 28 en adelante. Me llama mucho la atención esa última frase del 28 que dice para hacer cosas que no convienen. Y en Efesios capítulo 5 quiero hacer una aplicación a nosotros como creyentes. Efesios capítulo 5 y el versículo 2. Quiero leer rápidamente. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Quisiera hacer un pequeño contraste entre el mundo y nosotros, pero también llevarnos a pensar, hermanos, en la norma tan alta y tan exigente de Dios en cuanto al pecado. Muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados en el medio que nos desenvolvemos con las personas tal vez que socializamos a diario, en ver conductas que van ajenas a la voluntad de Dios, que para nosotros podemos llegar incluso a decir, es normal, pero la norma divina es tan alta, dice el Señor a través del apóstol Pablo, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hay una dignidad como creyentes que debemos mantener, y cuán difícil muchas veces, lo digo de manera personal, nos cuesta llegar a alcanzar esa norma divina, ni aún se nombre entre vosotros. Muchas veces incluso con comentarios de doble sentido, con palabras que tratamos de tal vez de adornar, con pensamientos que van más allá de la moral divina. Caemos en estos errores, que el Señor nos ayude, porque claramente nos dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si aquellas personas hacían cosas a su conveniencia, nosotros también debemos hacer cosas para que nuestra vida refleje esa santidad y una clara diferencia entre cómo se describe al hombre en pecado y cómo somos nosotros eh, en novedad de vida, viviendo una vida en santidad. Que el Señor nos ayude, que Él nos limpie de cosas que realmente no convienen y entorpecen nuestra relación con el Señor. Ese es el comentario que quería hacer. Eh, mi mi hermano Mario, muchísimas gracias por el comentario y también por el contraste que trajo ahí en Efesios y la exhortación para el creyente. Vamos a seguir 15 minuticos más, precisamente aprovechando y mirando estos últimos pasajes de Romanos capítulo 1 y el versículo 28 me parece interesante porque lo relaciono con el Evangelio. El Señor no obliga a nadie a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. El Señor simplemente nos anima, nos exhorta ciertamente, pero Él no obliga a nadie. Por eso en el versículo 28 dice, hablando de los gentiles, de algunos, digamos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, el Evangelio requiere una aprobación de la persona. Usted decide si quiere tener en cuenta a Dios, usted decide si quiere obedecerlo, usted decide si quiere arrepentirse y proceder a la fe en el Señor Jesucristo. Es una decisión, pero en este caso tenemos muchos que han decidido decirle no al Evangelio, no a Dios. Yo no quiero a Dios en mi vida. Pero entonces Dios nos revela que hay un peligro grande, un peligro inmenso, que el Señor entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí el versículo 29, estando atestados, y como bien lo recordaba un hermano el anterior jueves, atestados significa completamente lleno, completamente lleno. ¿Y de qué se va a llenar la persona que rechaza al Dios vivo y verdadero? Pues ahí tenemos la respuesta en el versículo 29, estando completamente llenos, podríamos decir, de toda clase de pecados. Interesante también que lo primero que se menciona en el versículo 29 es la fornicación, y la fornicación la entendemos en sentido general. Fornicación la entenderíamos en el pasaje como una relación sexual ilícita, es decir, para los que somos solteros, no estamos casados, cometer o practicar una relación sexual antes del matrimonio es una relación sexual ilícita, es irse contra
la palabra de Dios, pero vemos que en el mundo es normal, ya es naturalizado esta práctica. Lo mismo para los que están casados y practicar relaciones por fuera del matrimonio, ya no es pecado, ya vemos una práctica que se considera normal y tan naturalizada en la sociedad, pero se debe precisamente a una mente reprobada. Perversidad, no solamente las relaciones sexuales ilícitas de solteros y de casados, sino esa perversidad ya va a hablar que se va más allá a los extremos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya perversidad en las relaciones sexuales. Luego viene la avaricia. Siempre la mente reprobada comienza a hacer cosas que no convienen, comenzando con la parte sexual, hay inmoralidad sexual, pero también hay avaricia o codicia, un deseo desmedido por la parte material, por el quererse enriquecerse a toda costa, sin respetar las reglas ni las normas, y eso desencadena en toda clase de maldad, y eso lleva a tener envidia, ciertamente la envidia, por eso no está lejos de la avaricia, son como hermanas, están juntas, y la envidia desencadena en homicidios, y ciertamente desde el Génesis lo vemos con Caín, sintiendo envidia por Abel. ¿Por qué? Porque Abel ofreció conforme a la fe un sacrificio en obediencia a Dios. Dios les había indicado que debían acercarse con lo mejor de sus corderos, con lo mejor de sus ovejas. Y Caín, en su actitud alejada de Dios, se acercó con lo mejor de sus obras, pero no era con lo mejor de sus obras de la tierra, el fruto de la tierra que debía acercarse, sino también con una ovejita, con un cordero, pero no lo hizo así, y luego se agradó Dios de Abel y no de Caín. ¿Qué pasó en el corazón de Caín? Sintió envidia, esa envidia lo llevó a cometer homicidio, así que, hermanos, para prestarle atención, ¿no es cierto? Homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Luego de que Caín cometió este pecado, comenzó a mentir. ¿Soy yo acaso yo guarda de mi hermano? Cuando él lo había matado. Comenzó el engaño, comenzó la mentira, las ocultaciones. Romanos 1:30, murmuradores. En palabras prácticas, hermanos, para la palabra, hacernos entender con la palabra, chismosos. Una persona chismosa. Detractores. Esa palabra detractores es bien interesante porque dice el diccionario, usted lo puede consultar, una persona que critica a una persona o a una cosa y lo hace de una manera manifiesta, con un juicio peyorativo por no estar de acuerdo con ella. Es la crítica, una crítica que se hace de una manera violenta, peyorativa, por no estar de acuerdo con Dios. Los que critican, y así hay muchos que critican a Dios, critican a su palabra. Críticos, críticos contundentes, críticos mordaces, críticos burlones, precisamente. Ese es el corazón detractor. ¿Por qué? Porque el detractor es un aborrecedor de Dios, injuriosos, que dicen malas palabras, soberbios, precisamente orgullosos, altivos, también lo relacionamos mucho con el orgullo, inventores de males, desobedientes a los padres, dice necios, desleales, sin afecto natural, implacables, que no perdonan ninguna, y ahí por eso se hace la claridad, sin misericordia. Ese es el implacable, el que no tiene misericordia para con nadie, que el juicio lo hace sin misericordia. Entonces, ahí tenemos ese listado tan tremendo, tan terrible de cómo se desencadena el que dice no quiero a Dios en mi vida, yo no apruebo tener ni obedecer a Dios en mi vida, pues el peligro grande es que Dios lo entrega a una mente reprobada, es decir, a una mente necia, para precisamente hacer cosas que no convienen, porque el ser humano es lo que piensa. El ser humano actúa
de acuerdo a lo que piensa. Y vemos cómo está el mundo. Ya no hay respeto por los padres, ya hay mucha desobediencia, incluso si se castiga a los hijos, pues se puede caer en el gran riesgo de que el hijo lo denuncie, imagínese, por un castigo denunciado y a la cárcel el padre. ¿Por qué? Porque ya hay esa desobediencia tan marcada, naturalizada, tanta necedad, tanta deslealtad, ya no hay afecto natural, no hay afecto de los hijos por los padres, ni de los padres por los hijos, ya no hay ese sentido de compromiso familiar. Entonces todo eso vemos en el mundo, todas esas cosas, todos esos pecados que vemos reflejados en la sociedad, pero Dios dice en versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Antes, como decíamos, hermanos, antes había un sentido de vergüenza de parte de este tipo de prácticas, y me refiero específicamente del homosexualismo, el lesbianismo. Por lo menos les daba vergüenza y lo hacían en privado, pero ahora ya es públicamente. Nosotros aún no lo vemos en la ciudad de Pasto, pero no se le haga raro que próximamente se naturalice tanto esas prácticas que ya lo veamos tan natural. Como bien lo decía el hermano William, ya una alcaldesa en la ciudad más importante de Colombia ya se define en esos términos de inmoralidad sexual. Terrible, hermano, pero así es como desencadena el corazón que rechaza a Dios. Aquí estamos hablando específicamente de los gentiles que rechazaron reconocer a Dios en la creación y por consiguiente adorarle, exaltarle y darle gracias. No quisieron nada que ver con Dios. Pero el Señor entonces los entregó a sus pensamientos, los entregó a sus conductas, que hagan lo que quieran con sus vidas, pero eso sí, el Señor es claro, ¿no? Hay juicio para los que practican tales cosas. No solo se complacen ellos mismos, no solo las hacen ellos mismos, sino que también animan a otros a que las practican, animan a salir del closet. Dicen ahora que seamos libres y que pensemos lo que pensemos, no importa, pero el Señor dice que hay juicio. Esa es la condición del gentil, esa es la culpabilidad del ser humano, pero también algo que acarrea juicio delante de un Dios santo. Quedan 5 minuticos, mis queridos hermanos, pero queríamos decir eso porque de pronto quedó alguna inquietud de los pasajes que se dijeron. De pronto hay alguna pregunta, hermanos, y quisiera de pronto si alguien quiere intervenir o tiene alguna pregunta de este listado que se ha dicho, porque la idea es el próximo jueves, con la ayuda del Señor, iniciar con el capítulo 2. El Señor se detuvo a hablar a los gentiles, a los que no tienen la palabra de Dios, a los que no tienen el testimonio de las Escrituras. Ahora va a hablar a los religiosos. Ahora va a hablar a los judíos que se consideran superiores. Hermano Luis Emilio ha levantado la mano. Hermano Luis Emilio, le damos la palabra entonces. Sí, con respecto a las autoridades que no solamente tienen la inclinación, sino que ya es de una manera pública, ¿cierto? Lesbianas u homosexuales. Nosotros debemos tener claro esto: amar a la persona, pero rechazar sus prácticas, su pecado, ¿no? Esa es la actitud que debemos tomar. Ellos son dignos de llevarles el Evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la alcaldesa y el presidente de la República? Bueno, a veces los pecados que comete la alcaldesa no los comete el presidente, pero nuestro presidente también, él pertenece a una religión que públicamente es idólatra.
Los dos delante de Dios, tanto el uno como el otro, y todos los magistrados, jueces, gobernadores y alcaldes que no han creído en Jesucristo, están bajo el juicio de Dios, bajo condenación. Ahora, no olvidemos de que todos nosotros somos pecadores de nacimiento, por naturaleza, como es el Salmo 51, 5. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado de la homosexualidad o del lesbianismo es un pecado en la vida práctica. Pero no olvidemos nunca, mis amados hermanos, de que el hombre es pecador de nacimiento. ¿Y qué es más grave? ¿Ser pecador en la vida práctica o ser pecador de nacimiento? Es mucho más grave ser pecador de nacimiento. Entonces, todo hombre está condenado, está bajo el juicio de Dios. ¿Quién puede quitar definitivamente, purificar y limpiar del pecado tanto de nacimiento como de la vida práctica? Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y toda maldad. Bien dijo usted, mi hermano Jimmy, conociendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos que practican todas estas cosas vergonzosas saben que son dignos del juicio de Dios. Entonces, pero ese juicio puede ser temporal. Mientras estén con vida, todo homosexual, toda lesbiana, cualquier pecado, por horrible que parezca, mientras esté con vida, la persona puede arrepentirse y convertirse a Cristo y ser una persona salva. Ahora, tener la inclinación al homosexualismo o al lesbianismo no es pecado. Tener la inclinación. Muchas personas se han convertido y se convierten de estas vergüenzas tan terribles del pecado, de inmoralidad. Y ellos siguen con un poco de inclinación, pero esa inclinación, ellos no quieren volver a caer nunca. Es posible que caigan, pero se arrepienten, el Señor les perdona y vuelven, continúan adelante. Entonces, puede que usted haya incurrido no solamente en alguno o en algunos otros pecados, pero mientras esté con vida usted tiene la oportunidad de, como dicen Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Que creen en el Hijo tiene vida eterna. Hay una esperanza, pero mientras estemos con vida. Después de muertos ya no hay ninguna posibilidad. Gracias, mi querido hermano Jimmy.